estás? Qué bueno es estar nuevamente en este nuevo capítulo. Creo que es el capítulo 6 ya de este podcast increíble que estamos teniendo, esta comunidad que estamos creando. Así que es muy interesante que te puedas unir y compartir todo esto para poder usarlo como alguna herramienta de bendición. Así que estamos contentos con este tiempo, compartiendo algunos pensamientos. Y yo pensaba hoy, qué fuerte y qué tremendos son los obstáculos en nuestra vida. Si hay algo que desafía nuestra vida, son los obstáculos. Y son las cosas que son imprevistas. La vida está llena de imprevistos, ¿no? De hecho, el 2020 fue un tiempo recontra imprevisto, ¿no? Nos sorprendió una pandemia. ¿Quién preveía semejante cosa, semejante pandemia, semejante obstáculo para un montón de cosas? De repente creo que ahí está el tema, ¿no? ¿Qué es aquello que me impide crecer? ¿Qué es aquello que me impide avanzar? ¿Cuáles son aquellas cosas en la vida que de repente se ponen en el medio y que no me dejan alcanzar lo que Dios tiene para mi vida? Pensaba en esto de la pandemia, en lo que vivimos. Es imposible dejar de hablar de la pandemia porque de hecho estamos en un tiempo de pandemia. Todavía no ha acabado esta pandemia, aunque seguimos con algún tipo de apertura, pero estamos en este tiempo pasando esta historia. Pero no puedo dejar de pensar en lo que fue para nosotros el año pasado, el 2020, en donde todos pasábamos por un tiempo que no habíamos transitado jamás. Entonces siempre nos preguntábamos cómo hacer para avanzar, cómo hacer para crecer. De hecho, que esta pregunta de cómo hacer para crecer fue no solamente en el área espiritual. De hecho, que muchas personas han crecido y otras han decrecido. Muchas han crecido y se han fortalecido, y a muchas personas las ha de alguna manera golpeado tan fuerte que están hoy tratando de cómo salir de ese pozo. Pero pensaba en esto que nos ha tocado vivir y observarlo de un punto de vista como ¿qué son aquellas cosas que nos impiden crecer? ¿Qué son aquellas circunstancias que golpean nuestra vida y nos impiden? Porque pienso en la iglesia de la primera hora. No puedo dejar de pensar en esa iglesia que fue la iglesia que creció cuando no se podía crecer, que fue una iglesia que avanzó cuando no se podía avanzar, cuando por hablar de Jesús podía costarle la vida, la cárcel, la mismísima muerte, el mismísimo aislamiento, las prisiones y tantas cosas que entendemos que pasaron y que fueron reales. Sin embargo, en el momento de mayor complicidad de la historia de la iglesia fue cuanto más creció y más se multiplicó. De modo tal que hay un versículo en la palabra que dice que la multitud de los que habían creído eran de un solo alma y un solo corazón, y que nadie decía tener el suyo cada cosa, sino que todos tenían las cosas en común, y con gran poder los discípulos daban testimonio de Jesús, respaldado con señales y con milagros, y cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bueno es esto, ¿no? La multitud de los que habían creído. ¿Cómo poder ser una multitud cuando no se podía ni siquiera hablar? ¿Cómo poder crecer cuando no se puede crecer? Y cuando veo en qué cosas crecieron, más me desafía, más me desafía. Por eso es muy importante poder observarlos, poder ver cómo hicieron, poder ver cuál fue su fe e imitarla. ¿Qué fue aquello que hicieron para superar obstáculos tremendos que de alguna manera hoy podemos hablar de ellos como un ejemplo en un modo que no se podía hacer? Ahora, cuando pienso en estas verdades, ¿sabes en lo que pienso? No solo pienso en cómo crecer espiritualmente, sino que pienso cómo crecer familiarmente, cómo crecer aún en mi parte laboral, superando obstáculos, cómo poder superarme en las finanzas, cómo poder crecer en un momento en donde
se puede crecer. Pienso también que crecieron de una manera tan contundente y que crecieron en 4 áreas bien determinadas. Me acuerdo que Jesús dijo cuando allí él está ascendiendo al cielo, dice: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro, porque estas personas fueron los que crecieron y crecieron geográficamente. Crecieron geográficamente, fíjate, se extendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo hicieron todo al mismo tiempo. No eran una multitud de personas en aquel momento. Dice la Biblia que eran 500 los que se habían encontrado con Jesús y que después en el aposento alto eran simplemente 120 personas que se pusieron a orar de una manera tan fuerte y tan especial que de un momento de ser 120 pasaron a ser 3000. Creo que crecieron geográficamente, pero también creo que crecieron culturalmente. Me impacta eso. ¿Por qué? Porque en un momento la iglesia estaba constituida solamente por el pueblo hebreo, pero ahora fíjate que crecen culturalmente porque la iglesia se abre, la iglesia empieza a crecer y cuando empieza a crecer se abren y se abren de una manera tan fuerte que empiezan a venir griegos, chipriotas, gentiles, de todos lados venía la iglesia, y la iglesia que de alguna manera se limitaba al pueblo hebreo, ahora ya tienen una multitud de culturas. Es muy fuerte, es muy impresionante, pero también no solamente crecen geográficamente, crecen numéricamente. Fíjate que en un momento eran 3000, en un momento eran 5000 y en este momento dice que cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, fíjate que la iglesia crece numéricamente, geográficamente, crece culturalmente, pero también va a crecer teológicamente. El crecimiento se daba en todas las áreas. O sea, fueron capaces en un momento en donde no se podía crecer, ellos crecer y desarrollarse en cada área de su vida, superando así multitud de obstáculos. Y crecer teológicamente fue desafiante. ¿Por qué fue desafiante? Porque claro, dice la Biblia que la ley vino por Moisés y la gracia por Jesucristo. Lo dice así Juan en el Evangelio. Y qué tremendo, porque ahora tenían que conocer y crecer en esta gracia y tenían que desarrollarse, tenían que aprender, y de eso se trata, de aprender, porque aquel que para de aprender es aquel que para de crecer. Entonces, si yo dejo de aprender, no voy a crecer, y entonces los obstáculos desarrollan un músculo de aprendizaje en mi vida, en donde puedo comenzar a ver cosas que antes no veía, y eso me desafía. El obstáculo, yo tengo que aprender a verlo. O veo un obstáculo como un impedimento, o veo un obstáculo como un desafío de aprendizaje para poder saltar a una nueva etapa de mi vida. Entonces yo decido si me detiene o si eso que está por delante me hace avanzar. Y estas personas avanzaban, y avanzaban de una manera tan impresionante. Y me impacta porque dice que los discípulos empezaron a crecer, empezaron a avanzar, y la multitud de los que habían creído eran de un solo alma y de un solo corazón. O sea, que ellos enfrentaron obstáculos, pero para derribar esos obstáculos y para crecer, entendieron algo: que no podían hacerlo solos, que se necesitaban de uno al otro. La multitud de los que habían creído eran de un solo alma y un solo corazón. Cuando hablamos de un solo alma, hablamos de lo que sentían. En el alma está nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones. O sea, pensaban, sentían, vivían, vibraban lo mismo. Y porque hacían estas cosas, podían superar juntos los obstáculos. Crecían en pureza. Crecían en pureza. Fíjate que se mantuvieron puros en un momento en donde era difícil, por el entorno, por las cosas que vivían, sostener la santidad, sostener la pureza. Sin embargo, sostuvieron la pureza en un momento donde era verdaderamente desafiante mantenerse puros. Pero ellos lo hicieron, y por mantenerse puros se volvieron trascendentes. Por no dejarse de alguna manera llenar por lo de afuera, por lo que venía a sacar
sacarles, a tratar de robarles las cosas que estaban instaladas en su corazón, que ellos creían pudieran tener vidas relevantes y trascendentes. ¡Qué bueno es esto! Pero también crecían, dice, a través de las señales, con gran poder daban testimonio, con señales, Dios respaldándolos. Y qué bueno es esto. Y quiero cerrar este tiempo con esto. Qué difícil es para nosotros hoy. Y yo oro para que lo sobrenatural, porque Dios es tremendamente sobrenatural, pero a veces lo natural de Dios para nosotros es algo que viene a cuentagotas. Pero qué bueno y desafiante sería para nosotros que lo sobrenatural de Dios sea lo natural de nuestra vida. Que podamos vivir en lo sobrenatural. Que podamos vivir y vivir esta vida viendo los milagros de Dios. Yo quiero en esta hora desafiarte a vivir una vida que pueda crecer y sobrepasar los obstáculos en el poder del Espíritu Santo, junto a los que están a tu lado, combatiendo unánimes en un mismo alma y en un mismo espíritu, guardando tu corazón de aquellas cosas que vienen a robarte lo que Dios puso en sí, para ver poderosos milagros del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Seguimos para más.